Dios les bendiga y bienvenidos a todos los que nos ven a través de internet. Yo quiero acomodarme bien esto. Ahí creo que estamos. Bueno, bendiciones. Le damos gracias al Señor por este día que nos permite nuevamente estar reunidos, ¿verdad? Para seguir estudiando su palabra. Y vamos a ir de lleno el día de hoy a la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 3 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Es un pasaje bien conocido. A mí me causa gracia porque a veces digo yo siempre que nos toca compartir. Digo, este pasaje es bien conocido porque son pasajes que muchas veces hemos estudiado, ¿verdad? Pero también para los que no han estado mucho tiempo en la iglesia, pues no son tan conocidos, ¿verdad? Pero dice Eclesiastés 3:1, dice, vamos a hablar esta noche acerca de los tiempos y cómo Dios tiene tiempos, temporadas, estaciones para nuestra vida. Y dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Dice. Miren qué introducción la que le pone. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y luego en el verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vamos a orar una vez más esta noche y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable. Papito lindo, te damos gracias esta noche porque tú nos permites estar una vez más reunidos para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tú has enviado tu palabra, Señor, sobre este lugar. Así como dice el nombre, Señor, palabras de vida. Has enviado palabras de vida y de bendición sobre nosotros para cambiarnos, transformarnos, fortalecernos, alentarnos. Y hoy queremos suplicarte una vez más que nos hables y que esa palabra llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos ser buena tierra al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén. Fíjense que hemos estado meditando en los tiempos de Dios. Incluso el día domingo, nuestro hermano Smiley Quiroga compartía y hablaba del día malo, ¿verdad? Habla de un tiempo, una temporada que va a llegar, que no va a ser tan agradable, o que ha llegado quizá a nuestra vida en algún momento, ¿verdad? Que nos ha tocado pasar. Y me llamaban la atención varias cosas, que la Biblia habla, por ejemplo, de tiempos antiguos, y también habla de tiempos del fin, y habla de diferentes estaciones. Habla también, utiliza dos palabras en el griego. Una es cronos, que habla del tiempo natural, que habla del tiempo que está marcado por los calendarios, por las fechas. Y habla también del kairos, que lo hemos escuchado muchas veces, el famoso kairos, que es el tiempo de Dios, que no tiene que ver tanto con el tiempo natural, porque por ejemplo en el tiempo natural hoy estamos mes de junio, año 2025, estamos ya a la mitad prácticamente
o casi del año 2025, pero en los tiempos de Dios, en esos kairos, Él establece, por ejemplo, diferentes etapas, que vamos a ver el día de hoy algunas de ellas. Pero dentro de todas esas etapas, hay etapas buenas y etapas que no son tan agradables, ¿verdad? Como leíamos aquí en Eclesiastés, por ejemplo, cuando dice tiempo de ganar, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Y cuando dice tiempo de dar por perdido, ¡ay, qué triste!, ¿verdad? Es algo que no es agradable. Dice tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces, habla de los tiempos que son contrapuestos. Y yo siempre he creído que cuando estamos en momentos a veces de dificultad o tristes o de desaliento, podemos tener esa esperanza y esa fortaleza de decir, bueno, después de este tiempo van a venir tiempos buenos, mejores, ¿verdad? Porque la vida es un ciclo, así como en la vida natural es un ciclo, ¿verdad? Que hoy es invierno, después llega la primavera, después llega el verano, después llega el otoño. Bueno, al menos en los países estos del norte, ¿verdad? Acá en nuestro país dice el país de la eterna primavera, pero aún así tenemos verano y tenemos invierno. Tenemos esas estaciones que se marcan. Y en la vida es lo mismo, ¿verdad? Son esas estaciones que se van marcando. Y cuando todo está bien y que estamos disfrutando y que nos está yendo bien en todo, también estamos a veces con la expectativa de decir, va a venir un día malo. Pero en ese día malo tenemos la confianza de saber que no estamos solos, sino que si estamos agarrados del Señor, así como el Señor ha estado con nosotros en los tiempos buenos, también va a estar con nosotros en los días malos. Me recuerda un canto de Danilo Montero, me parece que es, donde decía, en el día de angustia, en el día de angustia también te buscaré, dice, y en el día de felicidad también te buscaré, dice, en todo tiempo y en todo lugar, dice, bendeciré al Señor, y así dice ese coro. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Por eso quiero que me acompañen ahora a Eclesiastés 7:14, porque aquí vamos a encontrar algo interesante. Miren lo que dice Eclesiastés 7:14, dice, en el día del bien, dice, también se podría traducir como el día bueno, dice, y en el día de adversidad, dice, o en el día malo, considera, dice, Dios hizo tanto al uno como al otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, dice. Entonces, eso nos deja ver que Dios ha hecho las dos cosas, tanto lo bueno como lo malo. A veces quisiéramos solo lo bueno, ¿verdad? No, es que yo quiero solo tiempo de bendición, tiempo de abundancia, tiempo de prosperidad. Pero hay momentos en los que no siempre va a ser así. Yo miraba la historia de muchos grandes millonarios, por ejemplo, incluyendo al actual presidente de Estados Unidos, que quebró, no sé si una o dos ocasiones, dice, se fue a la quiebra. Entonces le tocó atravesar su día malo, momentos de dificultad económica quizá, pero no significó quedarse en esa etapa, sino saber que podía venir una etapa mejor y le logró dar vuelta. Y hoy vemos, yo digo, no parece un hombre que haya quebrado, ¿verdad? Se ve un hombre muy próspero económicamente, ¿verdad? Entonces eso nos muestra a todos que si Dios ha hecho las dos cosas, Él sabe que la necesitamos. Por ejemplo, me impresiona cuando dice, hablando de Jesús, que es el Verbo hecho carne, que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, dice, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Entonces yo digo, ¿cómo el Hijo de Dios tenía que aprender obediencia, siendo Él Dios, siendo la divinidad hecha carne? Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no tener que aprender? Yo digo, no solo obediencia, sino muchas otras cosas más, ¿verdad? Porque también lo hemos oído,
que a veces en los momentos de apretura, ay, es donde clamamos, ¿verdad? Y nuestro corazón hasta se compunge o se aflige dentro de nosotros. Decimos, Padre y Señor, te lo suplico. Y eso de alguna forma nos hace acercarnos al Señor. Ahora quiero que me acompañen a Hechos 17:30. Y en Eclesiastés 3 veíamos varios tiempos, pero quiero que miremos algunas estaciones muy interesantes. Y en Hechos 17:30 encontramos la primera. Y dice la palabra de Dios, pero Dios, dice, está hablando de Dios Padre, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de ignorancia, dice. Y aquí utiliza la palabra cronos, dice, los cronos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan. Dice. Ahora miren qué lindo, porque aquí habla de uno de los primeros tiempos o temporadas que todos necesitamos en nuestra vida, o todos hemos necesitado, porque cuando dice que Dios pasa por alto, se refiere a no castigar, como cuando, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, y a veces se ponían a copiar a algunos de mis compañeros, por no decir que yo en alguna vez copié, ¿verdad? Pero en alguna ocasión yo miraba que la maestra se daba cuenta, solo decía, hey, dejen de estar platicando, y pasaba por alto, porque podría haber ido y decir, ustedes estaban copiando, denme esos exámenes y aquí los rompo y los anulo, pero les daba una oportunidad, pasaba por alto la ofensa que habían cometido. Ahora viene en esta primera temporada, Dios nos habla que Él va a pasar por alto los tiempos de ignorancia. Por eso también la Biblia dice en otro pasaje que al que más se le da, más se le demanda. Es importante aprender porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos tener conocimiento para no caer, ¿verdad? Ante el enemigo. Pero también cuando no hay conocimiento viene el Señor y dice, bueno, al que más se le da, más se le demanda. Pero entonces si lo contraponemos, al que menos se le da, menos se le va a demandar. Y entonces no conocía, voy a pasar por alto la ignorancia que él tenía acerca de la ofensa hacia Dios, y entonces solo le voy a decir, arrepiéntete, cambia de dirección, y como que Dios estableciera una amnistía. Y qué rico es eso, porque en el libro de los Salmos dice, bienaventurado aquel, dice, a quien Dios no condena de pecado, dice. Qué feo sentirse uno condenado, acusado, apartado de Dios. Y qué rico saber que Dios trae perdón, como dice Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice. ¿Quién es el que condenará? Dice. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por todos nosotros, dice. Entonces Él está constantemente intercediendo. Dice, como cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra el Señor, ¿verdad? Y entonces viene Abraham y empieza a interceder. Señor, mira, si hay 50 justos, no los vas a matar. Y muchas veces así está Jesús en el cielo. Padre, mira, esta familia, esta empresa, este hogar, esta congregación, si hubieran tantos justos, no los vas a destruir. Y ahí está Dios preservando y hay alguien intercediendo por todos nosotros. Ahora quiero que me acompañen a Salmo 9:9 y vamos a retroceder al Antiguo Testamento. Y dice Salmo capítulo 9 y versículo 9, dice, Jehová, dice, será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ahora miren qué interesante, porque aquí ya hablamos de un tiempo de ignorancia que Dios pasa por alto. Ahora
Hablamos también de un día bueno, de un día malo en general. Pero ahora aquí está hablando de un tiempo de angustia. Y me llamaba la atención porque cuando dice, acá menciona, a mí me gusta mucho ir a buscar los significados en el texto original para entenderlo mejor. Y dice que Dios va a ser refugio, dice, del pobre, dice esta versión Reina Valera. Pero la palabra que usa para referirse a pobre, dice, habla del triturado, dice, del herido o del abatido. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido así en nuestra vida? ¿O cuántas veces quizá hemos sentido nuestro corazón compungido, triturado, ¿verdad? Abatido, herido. Y viene el Señor y dice que Él va a ser refugio. Y la palabra que utiliza para refugio dice, es un lugar inaccesible, dice. Que o bien puede estar muy alto o podría estar muy bajo, pero que no está al alcance de todos. A mí me gusta mucho ver los castillos europeos. Como siempre le doy like en redes sociales, ahí me están apareciendo los castillos. Pero me llama la atención unas edificaciones que están en unas grandes colinas y que son difícilmente inaccesibles. Que si las querían atacar, de aquí para arriba la tienen bien difícil, mientras que desde las torres del castillo fácilmente tiran flechas, lanzas, piedras, aceite hirviendo y todo lo que tenían en esos tiempos para defenderse. Entonces viene el Señor y habla y dice que Él va a ser ese refugio, ese lugar inaccesible. En tiempo de angustia, que también puede significar tiempo de aprieto, tiempo de aflicción, tiempo de calamidad. Ahora, eso es interesante porque veíamos que si hay un día bueno y hay un día malo, alguien podría decir, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un día malo? Pero ahora tenemos nosotros la confianza de que Él va a ser para nosotros un refugio, aún en esos tiempos malos. Hablábamos el otro día que el pueblo de Israel en el desierto, iban pasando el desierto y con nube de día. Y en la noche que había frío, columna de fuego, con calor e iluminación. Y luego con maná, y luego con manantiales que brotaban de la roca. Y luego con calzado que no se desgastaba, ropa que no se acababa. Entonces Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, aún en esos momentos difíciles. Ahora quiero que vayamos a Primera de Pedro 5:10. Y miren lo que menciona acá. Dice, mas el Dios de toda gracia, dice. Y este es un texto también bien conocido porque está en una grabación de Marcos Witt, ¿verdad? Hay un canto. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Miren qué lindo cómo comienza ese versículo. Habla de un Dios que tiene toda gracia para con nosotros, que nos ha llamado a su gloria eterna. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, miren qué bendición esto, porque hablábamos primero de que, bueno, hay día malo y ninguno de nosotros lo quiere, ¿verdad? Pero también leíamos el otro día que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por el fuego no te quemará. Entonces sabemos que el Señor va a estar con nosotros. A veces cuando nosotros miramos hacia atrás y decimos, ala, pero si todo lo que hemos pasado, cómo nos trajo, yo me imagino al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo nos trajo a través del desierto, abrió el mar, echó a la mar los carros de Faraón, mató a las serpientes y ver todas las cosas que les tocó pasar, pues así es el Señor. Pero ahora aquí nos trae otra esperanza al mencionar que dice que después que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice. Y la palabra que usa en el original es una palabra que significa diminuto, dice, o bien
hasta cierto punto, dice. Lo que pasa que si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una reunión agradable, nosotros no sentimos el tiempo. Por ejemplo, el discipulado, ¿verdad? Empezamos a las 7, empezamos platicando, después compartimos la palabra, después nos quedamos reflexionando, y como estamos tan felices ahí compartiendo, cuando vemos las 10:30, las 11 de la noche, porque es un tiempo agradable. Pero cuando es un tiempo desagradable, nosotros sentimos una eternidad, ¿verdad? Por ejemplo, esperar en un lugar público, por ejemplo, de esas oficinas que no lo atienden a uno rápido. Y uno dice, ¿ya cuánto se tardaron? Y cuando uno ve, 15 minutos. Pero uno siente una eternidad, ¿verdad? 1 hora o 2 horas. Entonces, muchas veces en la adversidad nosotros sentimos que es mucho tiempo, ¿verdad? O que ha pasado mucho tiempo. Pero el Señor dice, un diminuto tiempo, un tiempo corto o un tiempo que está establecido hasta cierto punto. Por eso también dice en otro pasaje que Dios no va a poner una carga sobre nosotros más allá de lo que podamos sobrellevar, dice. Y en el libro de Job dice que Él pone la llaga, dice, pero también pone la cura, dice. Entonces eso nos da aliento a nosotros y esperanza, ¿verdad? Al menos a mí me alegra bastante, porque digo, ay Señor, qué alivio, ¿verdad? Qué bendición, gracias a Dios, contar contigo en medio de eso. Pero lo que viene después me impresiona mucho más, porque va a mencionar 4 palabras. Porque primero dice, Él mismo os perfeccione, dice primero. Y esa palabra también puede significar, dice, completar totalmente, dice. Ese es el significado. Ahora, qué bendición que Dios pueda decir de nosotros, es que yo lo quiero completar totalmente. Es que yo quiero que tenga el carácter de Cristo. Es que yo quiero que tenga los frutos del Espíritu Santo. Es que yo quiero que tenga los dones del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Eso es como cuando uno pasa por las clases y uno dice, ay, qué aburrido esto del álgebra, qué aburrido esta clase. Pero cuando uno sale dice, ahora ya aprendí algo que puedo poner por obra, ¿verdad? Imaginémonos los que estudian contabilidad y todo eso. Ahora ya tengo algo que me va a servir para llevar las cuentas. Entonces dice, primero Él mismo los perfeccione o los complete totalmente. Ese es el propósito del Señor al permitir esos tiempos, esas temporadas. Hablábamos de Jesús que dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en las dificultades nosotros aprendemos, creo, no solo obediencia, sino yo digo, y hablo de mí, ¿verdad? Digo, aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser obedientes con el Señor, aprendemos a ser dóciles, un montón de cosas que nos van a traer beneficio. Luego dice, afirme, dice. Y esa palabra afirmar también puede significar, dice, fijar firmemente. Recuerdan que el apóstol Pablo habla y dice, ya no quiero que sean como niños espirituales, llevados por todo viento de doctrina. Hoy están aquí, mañana les dicen otra cosa y los arrastran para acá y cualquiera los mueve de su fe, dice. Entonces yo quiero que ustedes estén firmes. Y acá una de las cosas que nos va a traer este padecimiento va a ser firmeza, o va a ser estar fijados firmemente, establecidos en el Señor y no ser llevados como las olas del mar, ¿verdad? De un lado hacia otro. Luego dice, fortalezca, dice. Miren, cuando alguien pierde un familiar, yo siempre le escribo y digo, que el Señor llene de fortaleza su vida, digo, y que llene todo vacío. Porque digo, eso es lo que uno necesita, ¿verdad? Yo me recuerdo en los duelos que me ha tocado pasar a mí, a veces uno ya se va sintiendo mejor, ¿verdad? Y llega alguien y le dice, cuánto lo siento. Y uno otra vez como que le pusieran el dedo en la llaga, ¿verdad? Y se vuelve a sentir uno mal, ¿verdad? Pero yo digo,
Si a alguien le digo, mira, que el Señor llene de fortaleza su vida, lo fortalezca, que es lo que dice acá, que es lo que necesitamos muchas veces en esos tiempos, ¿verdad? De dificultad o de angustia. Necesitamos ser fortalecidos. Y esa palabra también significa vigor corporal, dice, o fortalecer. Y a mí me impresiona porque hay una conexión entre lo espiritual y lo físico. Porque dice la Biblia, el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza, dice, o nuestra fuerza. Miren qué interesante. Entonces, algo espiritual fortalece nuestro cuerpo. Y en otro pasaje dice que el ánimo, dice, levantará al enfermo, dice. Eso quiere decir que si alguien está enfermo, pero lo reaniman emocionalmente, eso lo va a levantar. Por eso aquella película famosa de aquel doctor Patch Adams, no sé si alguna vez la vieron, yo nunca la vi completa, vi fragmentos, pero habla de un doctor que a través de la risa y a través de llevar felicidad a los pacientes, los levantaba, lo que dice la Biblia, ¿verdad? En ese pasaje. Entonces esto nos habla de ese vigor. Miren todo lo que viene después de ese tiempo corto. Dios va a permitir que quizá padezcamos, pero luego Él nos va a completar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer. Y por último dice, a establecer, dice. Y esto de establecer habla de colocar en una base o habla también de erigir, dice. Y miren qué interesante esto, porque cuando Nabucodonosor dice que mandó a erigir una estatua para que le adoraran, entonces eso habla que después de los tiempos de dificultad, Dios va a traer bendición y honra. Miren a Mardoqueo, después de todo lo que les tocó pasar, de la persecución, del acoso que tenían de parte de este siervo del rey, vino un tiempo de honrarlo, de colocarlo en una base, de establecerlo, consolidarlo, cimentarlo. Y eso también viene después. Lo hemos visto en la historia de José, en la historia de Daniel, en la historia de David, en cuántas historias de la Biblia, que por eso decía el pastor Fernel Monroy, dice, el camino a la exaltación, decía él, es la humillación, pero después de esa humillación va a venir los tiempos de exaltación. Por eso dice en el Salmo 23, aderezas mesa, dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Pero eso quiere decir que previo a esa mesa, a ese banquete, hubieron angustiadores. Hubieron personas que lo estuvieron angustiando. Tuvo su tiempo de angustia que veíamos anteriormente. Acompáñenme ahora a Primera de Pedro 1:6. Aquí mismo en Primera Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y dice, en lo cual, dice, vosotros os alegráis. Miren qué lindo esto, me encanta, porque dicen, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, lo primero que me impresiona es esta primera parte que dice, en lo cual vosotros os alegráis. Porque lo hemos compartido en otras ocasiones que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y estando en una cárcel, él les habla y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora miren qué interesante, porque ese regocijaos en el Señor siempre habla de estar felices en el día bueno y en el día malo, de estarse regocijando. Y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces muchas personas se preguntan y dicen, es que usted como nunca tiene problemas, usted como siempre anda ahí feliz, usted como siempre. Y a veces uno por dentro dice, si supieran, ¿verdad? Si conocieran que a veces uno está pasando por, como dice aquí más adelante, por diversas pruebas, ¿verdad? Y esa diversidad de pruebas habla de todo tipo, ¿verdad? Que hemos dicho,
enfermedad, escasez económica, emocional, familiar, tantas cosas que pueden haber. Y entonces, pero qué lindo es saber que aún en medio de eso, con lo que ya hemos visto antes, podemos estar gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Y les vuelve a escribir y dice, otra vez os digo, regocijaos. Y luego dice, porque he aprendido el secreto, dice, para contentarme, dice, cualquiera que sean mis situaciones. Y qué lindo eso, porque eso no habla de un conformismo. Hablaba una persona y todas esas corrientes marxistas, etcétera, dice, la religión es el opio del pueblo. Dice, yo creo que fue Karl Marx el que me mencionó eso. Pero él decía, porque la religión adormece a los pueblos, dice. No que confórmese con lo que tiene. La Biblia no dice confórmese. La Biblia dice conténtese, dice. Conténtese con lo mucho. Conténtese con lo poco. Porque la felicidad no depende de lo mucho o de lo poco. Depende de que el Señor está con nosotros. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido el secreto. Él llegó a ese punto de alcanzar esa madurez, como que dice, miren, ese examen ya lo gané. Y ahora, en los días malos, me regocijo. Y en los días buenos, también me regocijo. Por eso les digo, regocijaos en el Señor. Y él estando en la cárcel. Yo lo he mencionado en otras ocasiones que yo me imagino, vino carta de Pablo y está preso. Ay, no, yo no quiero leer esa carta. Ya me imagino, pobrecito. Ahorita nos va a decir que está comiendo mal, que en las noches pasa frío, que no tiene una buena... Y toda la lista de quejas, ¿verdad? Y de situaciones. Y empiezan a leer y les dice, regocijaos en el Señor. Era para llenarlos de fortaleza. Entonces eso es lo primero que me impresiona. Y luego vuelve a recordar y dice, aunque ahora por un poco tiempo, dice, y vuelve a mencionar esa misma palabra que habla de lo diminuto o de lo fragmento establecido con límite para padecer por un poco tiempo. Y luego menciona algo más que a mí me alivia y me digo, ay Señor, qué bendición, porque dice, si es necesario. Y miren, eso es bien lindo, porque esto de ser necesario nos habla de rendirnos al Señor. Decía uno de mis pastores, decía, nosotros podemos aprender de tres formas. Podemos aprender en teoría, dice, así como estamos aprendiendo hoy. Miren, dice, elige la vida para que yo pongo delante de ti, dice Deuteronomio 28, ¿verdad? La vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas. Entonces, yo voy a aprender en teoría y voy a elegir la vida. Voy a guardar los mandamientos del Señor. Ahí aprendimos en teoría. Decía también él, podemos aprender por experiencia propia. Es que vieran que fulanito, el vecino, ese era bien loco y agarraba su moto y se iba a toda velocidad, se metía entre los carros y un día que iba así entre los carros, un carro se metió así un poquito y salió volando y ahorita está ahí en el hospital con los 2 pies fracturados. Entonces, aprender de la experiencia de él y decir, que no nos pase lo que le pasó a él, mejor vayamos prudentemente en nuestra vía o no usemos moto, ¿verdad? Pero cuando es necesario, usarla prudentemente. Entonces, aprendemos en teoría, aprendemos por la experiencia de otros, o decía él la última, aprender en pellejo propio, porque no aprendimos en teoría, ni aprendimos de la experiencia de otros, entonces nos toca aprender en nuestra propia experiencia. Y yo siempre pongo el ejemplo de un niño que su mamá le decía, mi hijo, no acerque las llaves al tomacorriente, se va a electrocutar. Y él seguía, me decía, ahorita no está mi mamá, voy a probar. Mi hijo, no haga eso. Ahora ya venden, ¿verdad? Unos taponcitos plásticos para que los niños no metan, pero
En ese tiempo no estaban esos taponcitos. Y vino un día y metió una llave. Y cuando la metió, le hizo ¡pus! Un chispón y lo tiró para atrás. Entonces, lo que no aprendió en teoría, lo aprendió en práctica, quemándose, ¿verdad? Entonces, por eso dice, si es necesario. Entonces, eso nos deja ver que no necesariamente tenemos que pasar las cosas para aprender, sino que si somos dóciles, si nos rendimos ante el Señor, vamos a poder aprender sin pasar por todo eso. Quiero que me acompañen ahora a Habacuc 2:3. Y dice acá la palabra de Dios, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, dice, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, dice, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora hemos estado hablando de que por un poco tiempo, por un tiempo diminuto, pero cuando uno está metido, uno siente eterno. Y uno siente que el tiempo no llega, que los tiempos de Dios no se cumplen, que las promesas de Dios, que ¿dónde están las promesas que Dios hizo a nuestros antepasados? En el mismo libro de Pedro lo dice, ¿verdad? Y dice, pero Dios no retarda su promesa, dice, como algunos la tienen por tardanza. Y entonces aquí viene nuevamente a reafirmar que aunque tarde por un tiempo, dice, porque a veces no vemos, se va a apresurar hacia el fin. Como que lo que no hemos visto en años. A veces hemos trabajado y sembrado en años y no lo vemos y no vemos el fruto y no vemos los resultados. Y de pronto eso que no veíamos, ¡pam!, se dispara de un solo y empezamos a ver la bendición que viene. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Dice, se apresurará al final, dice. Y entonces el Señor nos alienta con todo eso para saber que los tiempos se van a acelerar y que después de esos tiempos malos también van a venir tiempos buenos. Hechos 3:19. Y este me gusta mucho, porque miren lo que dice acá en Hechos 3:19. Dice, así dice, que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren qué lindo eso, porque muchas veces también nosotros podríamos estar en procesos o podríamos estar en tiempos de dificultad para hacernos humildes, para hacernos obedientes, para, no sé, para pulirnos tantas cosas. Pero entonces dice acá que si nos arrepentimos y la palabra que utiliza es metaneo, que dice pensar diferente o reconsiderar. Porque muchas veces nosotros como Jonás, ¿verdad? Que tanto hemos hablado de él, decimos, ay no, Señor, yo no quiero ir a Nínive. Y además tú los vas a perdonar y yo voy a quedar como el falso profeta que lanza profecías y no se cumple. Y saber cuántos pensamientos pasaron por la mente de Jonás, ¿verdad? Y agarró para otro lado. Pero entonces ahora el metaneo es reconsiderar, dice. Pensar diferente. Si había pensado irse huyendo de Dios, ahora pensar volver a la voluntad de Dios. Y la otra palabra, primero dice arrepentíos y luego dice convertíos. Y convertíos significa volver o revertir, dice, lo que se hizo. Miren, ahora con eso de los aranceles famosos, ¿verdad? Que han estado en las noticias en todo el mundo. Entonces dice, bueno, le ponemos tanto arancel. Ahí se hizo algo. Pero luego
revertir, es decir, ¿saben qué? Les vamos a dar otro plazo. Anulamos los aranceles y demos otro plazo de tiempo. Eso es revertir, es cambiar. Es como decir, Señor, yo había dicho, no te sirvo. Me arrepiento, te pido que me perdones. Y ahora te digo, aquí te sirvo. Si en algo te sirvo, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy nuevamente. Es cambiar de ese pensamiento. Y todo esto, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Pero esa palabra, refrigerio, me encantó. Porque dice, el significado es tiempos de recuperar el aliento, dice. Miren, muchas veces en la adversidad puede ser tan duro que uno hasta pierde el aliento. Entonces dice, tiempos de recuperar el aliento o revivir, dice. Tiempos de refrigerio. Acompáñenme ahora a Cantares 2:11. Y miren qué lindo, dice, leamos desde el 10, dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Saben qué miraba yo primero en este pasaje? Que hay una relación de cercanía, porque un amigo es alguien que uno le confía cosas, uno con el que uno se desahoga, con el que uno comparte cosas íntimas, personales, que no comparte con otros, ¿verdad? Es una relación cercana. Y la Biblia dice en un pasaje, la llevaré al desierto, dice. Imagínense, la llevaré al tiempo de soledad, de sequedad, de calor, de escasez. Eso podría hablar el desierto, de prueba. Y allí hablaré a su corazón, dice. Y entonces ahora viene, y de todo esto surge una amistad, y ahora hay un acercamiento con Dios, y entonces empieza hablando, y dice, esto viene después de estos periodos de prueba, y dice, ahora dijo el Señor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque ahora Él ha puesto frutos, Él ha puesto dones, Él ha puesto gracia, favores, que hermosean a la novia, a la iglesia, ¿verdad? Y verso 11 dice, porque he aquí, ha pasado el invierno. Miren qué lindo. Los tiempos difíciles van a pasar. Son solo temporadas. Y cuando habla aquí el invierno, nos habla de una temporada de lluvia, pero también en la palabra hebrea, el significado puede ser estación oscura. Hablábamos antes de empezar el discipulado, ¿verdad? De Londres, por ejemplo. O estos lugares, como es una gran isla, Inglaterra o Reino Unido, les llueve un montón. Y al norte más. Y cuando llueve, viene la nube y oscurece el sol. Y de pronto se pone nublado. Y eso habla acá. Tiempo oscuro, dice. Estación oscura o tiempo de invierno. Pero ¿qué va a pasar? Entonces dice, ha pasado el invierno, ha pasado la temporada oscura, se ha mudado, y esa palabra dice, se ha deslizado, dice, se ha ido, la lluvia se fue y se han mostrado las flores en la tierra. Miren qué lindo, ¿y saben por qué? Porque las flores, después de ese periodo, miren, yo me recuerdo nuevamente cuando estuve visitando a mis hermanos, yo llegué al final del invierno. Todos los árboles no tenían nada de hojas. Todos los árboles pierden las hojas. Estaban pelones, solo las ramas. Uno pudiera decir, oh, pobre este árbol, se terminó. Pobre este árbol, se acabó. Miren, ya, están las últimas. Y ahora viene la siguiente temporada, donde eso que parecía perdido, que ya no tenía ninguna hoja, empieza a reverdecer. Y después de reverdecer, empieza a dar flor, empieza a hermosear, porque esas flores son de colores. Entonces habla que Dios va a cambiar nuevamente eso. Miren qué lindo. Y dice, las flores en la tierra, se han mostrado las flores en la tierra. Y luego dice, el tiempo
de la canción ha venido. Y en Santiago dice la Biblia, ¿está alguno triste? Haga oración, dice. Entonces en los tiempos de angustia, ahí estamos orando, ahí estamos clamando, estamos buscando al Señor, nos arrodillamos en nuestro cuarto, como dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero ahora en el tiempo de las flores, dice, viene el tiempo de la canción, dice, el tiempo de regocijo, porque dice en Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, dice. Y luego dice, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, y verso 13, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces habla que no solo viene el nuevo reverdecer, no viene solamente la flor, sino que también viene el fruto. Después de todo esto, miren qué lindo, porque todos esos tiempos tienen un propósito. Y luego miren rápidamente, porque nos ha avanzado el tiempo, Salmo 41. Y nos va a hablar nuevamente de la paciencia. Y miren qué lindo, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor, dice. Verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y entonces Dios hoy nos habla y nos dice, aunque quizá hayas estado pasando o hayamos estado pasando un tiempo de dificultad, un tiempo del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, viene el tiempo de ser sacados de ese lugar. Y luego dice en el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Y sigue diciendo, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor, dice. Isaías 60, 22. Isaías 60, 22 dice. El pequeño vendrá a ser 1000. Miren qué lindo. ¡Hala, qué tremenda esa palabra! El menor, un pueblo fuerte, dice. Yo, Jehová, a su tiempo, dice, haré que esto sea cumplido pronto, dice. Miren como lo que decía Habacuc. Pero en otro pasaje dice, aunque tu inicio haya sido pequeño, dice, tu postrer estado será grande. Dice, yo recibo eso para nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque el Señor ha ido añadiendo y trayendo la bendición. Y hoy sí termino. Primera de Pedro 5, 6. Y miren lo que dice acá. Desde el 4 leamos. Desde el 5, perdón, dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice. Miren qué lindo ese pasaje tremendo. Y todos, dice, sumisos unos a otros, dice. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero miren el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice. En otra versión, creo que es la versión de las Américas, dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces habla de una exaltación que viene, una exaltación que va a venir, porque el Señor lo está prometiendo. Y luego dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Miren qué lindo. Y con eso vamos a concluir en esta noche. Porque sabemos que el Señor tiene tiempos. Y Él nos llama que en todo tiempo, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Es que usted, porque nunca le pasa nada, porque usted no padece. Todos padecemos diferentes circunstancias, pero el Señor siempre tiene cuidado de nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Y después que hayamos padecido, dice, por un poco de tiempo, Él mismo nos va a afirmar. ¿Saben qué me impresiona a mí? Cuando Jesús se para en el templo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para proclamar buenas nuevas a los afligidos, que a los enlutados de Sión se les dé manto de alegría, dice, en lugar de manto de tristeza. Y empieza a dar un montón de bendiciones sobre ese lugar, pero luego finaliza diciendo, hoy se ha cumplido esa palabra, dice, delante de vosotros. Y yo le decía hoy al Señor, Señor, tú nos sorprendes, le decía yo. Tú nos sorprendes en tiempos porque lo has hecho en el pasado, le decía yo. Que de pronto ni lo esperábamos y de pronto en un momento Él viene y abre puertas de bendición, trae respuestas, trae sanidad, trae liberación y como que empezar a activar. Y yo decía, hoy es el hoy para muchos, donde el Señor va a reactivar. Los tiempos de invierno han pasado, dice. Ahora se ven las flores en el campo, dice. Y el tiempo de la canción ha llegado, dice. Y hoy recibimos esa palabra del Señor sobre nuestras vidas. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias porque tú nos llamas que en todo tiempo, en todo momento, en tiempo de angustia, en tiempo de felicidad, que te busquemos y que aprendamos a gozarnos, Señor, en todo momento. A veces la gente nos ve sonriendo, pero es porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Y a veces llegamos incluso a los momentos de quebranto y en los momentos donde ya no podemos más, pero de ahí tú nos levantas, tú nos sostienes. Y por un poco de tiempo, dice tu palabra, pero tú nuevamente vuelves a afirmarnos, a fortalecernos, a establecernos, Señor, y a aderezar mesa delante de nosotros, Señor, delante de los angustiadores. Después de esos tiempos de angustia, vienen tus tiempos de bendición, Señor. Hoy lo creemos, Señor, para nuestras vidas. Creemos que lo que empezó por poco, Señor, tú vas a multiplicar y lo vas a hacer mucho, papito lindo. Lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Recibimos, papito lindo. Gracias por los tiempos difíciles. Gracias por los tiempos malos. Gracias por lo que nos enseñas. Y gracias por los tiempos de bendición, por los tiempos de abundancia, por los tiempos de alegría. Gracias, Señor, por todo. Que podamos, como Pablo, Señor, aprender el secreto para contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito. Bendice, Señor, a los que están a través de internet, papito. Bendice, Señor, los que no pudieron estar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén.